Bueno, con todos amigos y amigas, y en esta ocasión tu canal Águila Empresarial te trae este interesante tema y esta serie que se ha hecho de todo corazón. Espero que te guste. Son grandes maestros de los negocios, y en esta oportunidad te presento a este personaje, un hombre amado y odiado, estudiado y del cual se ha escrito mucho, y es de este multimillonario magnate Aristóteles Onassis. A ver, muchos de ustedes se preguntarán quién es Aristóteles Onassis. Pues le cuento que él fue un magnate de la industria naviera y él consiguió una de las fortunas más grandes en el siglo pasado. A ver, Aristóteles Onassis nace en Esmirna cuando esta pertenecía a Grecia, y Grecia entra en un conflicto con el antiguo Imperio Otomano, en la actual Turquía. Él es hijo de un comerciante. Él nace en el año de 1906. Y cuando se da esta guerra por estos territorios, capturan a toda su familia cae en estos campos de concentración, pero por el tema de las políticas de guerra, y él siendo un menor de edad, él sale. Entonces él sale, pero él aprende de su padre cosas del comercio. Él es una persona que, digamos, tenía conocimientos de lengua, conocía idiomas. Y él se va a dirigir a Argentina. A Argentina llega todo el mundo, llega cualquier cantidad de europeos por el tema de la guerra en Europa, por el tema de que veían que Argentina daba muchas posibilidades. Él viaja a Argentina, viaja en tercera clase. Algunas fuentes indican que viaja con $250, otras con menos. Esto es variable. Lo que sí, él llega a la Argentina a los 17 años. Y ahora, esta narración que yo te cuento, amigo, es simplemente para rescatar los puntos, lo mejor que podemos aprender, las lecciones que nos puede dejar este personaje. A ver, continuemos. Como primera opción voy a decir, él busca la oportunidad. Como le dije, cuando él llega a la Argentina, como todo migrante, empieza desde abajo, empieza a trabajar en muchas labores. En una de ellas, él lava vajillas, lava platos, así. Era Gastón, mozo. Pero él empieza a relacionarse, e incluso se dice que él trabajó para un judío del cual aprendió también de los negocios. Y es así como él agarra, falsifica sus papeles para trabajar en una empresa como operador de teléfono. Él empieza a trabajar, escoge el turno de noche. Incluso se dice que él escoge este trabajo por unos intereses personales, porque por la diferencia horaria él podría escuchar las conversaciones bursátiles de bolsas, ¿no? De cuáles serán las inversiones, todo, y así él tener el conocimiento financiero. Ojo, cuando él va a la Argentina, él va con una meta, y esta meta es de no quedarse solamente como un migrante cualquiera, de trabajar, ¿no? Él va decidido, él era una persona muy ambiciosa, decidido a ser alguien en la vida. Entonces, tomemos estas lecciones, son muy importantes. Y lo primero que él se da cuenta, pues, que hay un segmento que son las mujeres, en el cual él puede aprovechar de este segmento. Pero ¿en qué sentido? Las mujeres, como un punto, van a ser unas personas muy importantes en su vida. Él en su vida va a tener muchas relaciones, pero las mujeres particularmente, en el sentido de que él va a escalar socialmente, va a incursionar en ciertos círculos a través de ellas. Como les estaba diciendo, ¿qué ven en este segmento? Ve que las mujeres empiezan a fumar. Entonces ve que este segmento estaba desatendido, en el sentido de que las mujeres empiezan a tener otras prioridades, ya más independientes, más al trabajo suyo. Entonces, lo que estaba pegando en ese entonces era el cigarro cubano, el tabaco cubano, que por un tema que el país está más cerca del continente. Entonces él lo que hace es vender la idea de que el tabaco turco es mejor que el cubano, y así empieza a negociar. Entonces él empieza a generarse un pequeño dinero, un pequeño monto, y con este monto él empieza a comprar barcos. Los compra a una 10ª parte de lo que cuesta. Los empieza a reconstruir y empieza, pues, a hacer lo que es el transporte de mercaderías. Y es así como viene aquí el segundo punto, que es ampliar el negocio. Entonces, él empieza con esto de los barcos, empieza a comerciar, y lo que él se da cuenta es que
El transporte es un buen negocio, pero tiene el inconveniente de que te piden muchos requisitos en diferentes países. En algunos es prácticamente intransportable. Entonces él lo que empieza a hacer es a negociar con los gobiernos. Va a hablar con el gobierno de Grecia, de su país natal, y empieza a decir que pues para negociar con Argentina se tiene que bajar pues algunos trámites, porque prácticamente no se podría negociar. Entonces él se da cuenta de que existen muchos vacíos legales y empieza a contratar pues tripulación internacional, empieza a transportar sin hacer muchas preguntas, y esto se presta para muchas especulaciones, porque o sea, el trámite normal es trabajar, qué estás llevando, qué no llevas. Él agarra, te lleva la misma carga por un precio menor. Miren la estrategia, y empieza a bajar los precios, no hace muchas preguntas, y como le digo, esto se presta para muchas cosas. Hay un lado oscuro incluso de lo que se cuenta de él, pero empieza ya a generar dinero. O sea, a cada país va y le cuenta, ¿no? Tú necesitas transportar así, y empieza a trabajar con la bandera panameña, que es una bandera que le va a dar muchas opciones por el tema del comercio naviero. La tripulación es internacional, incluso él agarra, está fuera de las leyes, porque al ser una tripulación internacional no se rige ninguna bandera, porque te pedían que tú seas pues de cierto país, que tengas ciertas cosas para poder hacer el transporte. Entonces él no se rige a esto. Incluso por él es que se crean leyes para restringir ciertas cosas. Entonces él empieza a especular con la bandera de varios países, y él se da cuenta, como les digo, que la naviera es el negocio del futuro, y especialmente el transporte de petróleo. Eso es lo que él se da cuenta, y él va a aprovechar esto. Ahora, el tercer punto es no tener miedo a los riesgos. ¿Por qué? Porque él, al ingresar a este negocio, él, como les dije, él no hacía preguntas que transportabas, más bien él cobraba más barato por la misma carga, ya que él, como le dije, él no tenía bandera, su bandera internacional. Aprovechó incluso los tiempos de guerra, los tiempos que estamos en la Segunda Guerra Mundial, y él tiene una ventaja, que sus barcos no son bombardeados o no son alcanzados, no tuvo bajas por barcos. Entonces él empieza a hacer negocios allí en Europa, empieza a trasladar mercadería y empieza a generar una fortuna, y esta fortuna le empieza a reinvertir. Él incluso no es muy bien visto por los americanos en un inicio, porque él empieza a trabajar, como le dije, con noruegos, con finlandeses, con alemanes, con griegos, con argentinos, con todo el mundo empieza a trabajar, y a todo el mundo le empieza a dar soluciones, y él siempre vende la idea que lo que es mejor para, digamos, para Grecia es lo mejor para él, lo que es mejor para él es lo mejor para Grecia. Entonces les empieza a decir a cada uno qué es lo mejor. Entonces él no tiene miedo, o sea, él se arriesga, sigue transportando, siempre en este marco de la legalidad e ilegalidad. Empieza a dar resultado y empieza a incrementar su flota. Incluso empieza a construir un astillero en Hamburgo, en Alemania. Un punto más vendría a ser trabajar con el dinero de los demás. Esto es lo que hacen la gente que quiere o sabe a dónde va y tiene una cultura financiera muy buena. ¿Por qué les digo esto? Porque al salirle buenos contratos, él coloca como garantía justamente los contratos de trabajo, lo que todavía no transporta, lo coloca, y los bancos le empiezan a dar dinero. Empiezan a dar dinero a través de ¿qué? De crédito, los famosos créditos. Y él empieza a incursionar así en muchas sociedades. Él no tiene reparos, él agarra donde está el dinero, él tiene que estar ahí, donde está el transporte, tiene que estar ahí. Hace negocios con todos, se conoce incluso con este otro magnate peruano, Luis Banquero Rossi, que también dejo aquí el video. Como siempre, espero que les guste este video, compártanlo, denle un like, continuemos entonces. Entonces él empieza a trabajar con el dinero de los bancos, y en una de estas tranzas le va y le pide a un banco un dinero para hacer un negocio. El banco se lo niega. Entonces él se da cuenta de que él necesita comprar y empieza a adquirir banco. Ya él, su negocio le empieza a diversificar. Empieza a diversificar el negocio, compra el banco y se asegura de tener ya una financiación, los créditos, porque ya estás trabajando con enormes cantidades de dinero, y a este nivel trabajar con esa tremenda cantidad de dinero, esa fortuna de dineros, implica muchas cosas. Trabaja con gobiernos, empieza a ofrecerle a los árabes
el transporte del petróleo. Él quiso monopolizar el petróleo, justamente por eso los americanos no lo ven bien, porque él quiso monopolizar el petróleo en el sentido del transporte. ¿Por qué? Porque Rockefeller ya estaba desarrollando la industria del petróleo. Él no, él dice, yo me voy a encargar de transportarlo. ¿Por qué? Porque el petróleo no se puede transportar por aire, no se puede transportar por tierra por las inmensas cantidades. Entonces él ve que en el mar él lo puede transportar, en el océano. Entonces empieza a construir estos buques grandazos, inmensos, de altos tonelajes, para transportar petróleo. Luego de esto ocurre algo que es un punto más, que es la famosa reinversión. Al ver que el petróleo es el futuro, él empieza a construir unos buques inmensos, los llamados buques cisternas, y empieza a negociar. Como les dije, él era mal visto por los americanos porque él quiso monopolizar el petróleo de los árabes. Incluso les ofrece a los árabes una flota. ¿Para qué? Para que él tenga el transporte directo y solamente él tenga. Entonces él se da cuenta, los americanos incluso no lo ven bien, no lo ven como amigo. Empieza a trabajar con los alemanes en las construcciones, termina la guerra. Entonces él ya viene un punto más, que es él abre nuevos mercados. O sea, él se inició con el negocio de las navieras, ahora está con el negocio de las petroleras, empezó a comprar bancos. Entonces, ¿qué es lo que le falta? Él se da cuenta que los americanos, por ejemplo, muchos les gusta proteger su inversión. Entonces él empieza a invertir en las aseguradoras. Él dice, ya, es correcto, y se une, se asocia con un americano para invertir en aseguradoras. Pero eso no bastaba al pueblo norteamericano, porque todavía no lo veían a él como un socio confiable. Él, como les dije, en su vida, tanto financiera como sentimental, él apostó mucho por las mujeres. O sea, las mujeres en su vida han sido un factor primordial, un factor trascendental para que él entre a círculos donde no podría entrar. Estuvo con María Callas, un romance sonado. Antes de eso, él se casó con la hija de un comerciante mucho menor, con la cual, por ejemplo, tuvo 2 hijos. Si no me equivoco, tuvo a Alexander y a Cristina, que también tuvieron unos finales diferentes, trágicos. Entonces él justamente se casa con el comerciante, la hija del comerciante, justamente para incrementar su patrimonio. Entonces él, donde veía, él veía negocio. A él lo apodaron Ari, lo llamaban incluso el griego de oro. Y él lo que él hace es esto, ¿no? Entonces él agarra, tuvo una relación, termina con su señora, con su esposa, con la que se casó, y inicia una relación, por ejemplo, con María Callas. Y él va a tener una debilidad con las mujeres, porque él siendo una persona no tan agraciada, él tiene un éxito tremendo. O sea, así como enamoraba a los gobiernos y le decían, tú necesitas transporte, que mis navieras transporten tus mercancías, tu petróleo, así las enamoraba a ellas. Entonces y ellas nunca se sintieron utilizadas por él, más bien era como un valor agregado. Entonces él tiene una relación con María Callas, una griega. Ella trabajaba en la ópera, después ella se queda sin voz. Creo que ella se enamoró fervientemente de él, y así con muchas. Pero el premio mayor, retornando al punto, era la ex esposa del presidente que en ese entonces le habían asesinado a John F. Kennedy, Jacqueline Kennedy. Entonces él empieza con el negocio de la aseguradora, empieza a incursionar en el mundo americano, y justamente con el pasar de los tiempos él se casa con Jacqueline Kennedy. Entonces él agarra y ya tiene a su nueva pareja, incursiona en el mercado americano. Y como otro punto, él, después de abrir los mercados, y es lo que ustedes tienen que es entender a las personas, lo que tienen que saber es entender a las personas. Esto es muy importante porque él incluso ya está incursionando en la política, ya está haciendo muchas cosas paralelas a los negocios que le van a brindar ayuda, como le digo, le van a brindar este soporte que él necesita. Porque sin las políticas, a veces no hay negocio, sin los políticos. Pues, es algo que no se debería, pero se da. Las leyes regulan al comercio. Entonces, esto es muy importante porque él se asegura, como le dije, con el socio americano, más la esposa que ahora tiene, Jacqueline Kennedy Onassis.
incursionar a los estratos americanos y empieza a negociar. Como le dije, él entiende a varias personas. Creo que él incluso tuvo a su amigo Winston Churchill, al británico. Él se hace de toda una personalidad. Invitó al único peruano que estuvo en su boda cuando se casó con Jacqueline, como le dije, a Luis Banquero Rossi. Negoció con él, pero también hizo cosas y tuvo una oscuridad, porque él, por ejemplo, lo voy a narrar un poco más adelante, fue ballenero. Entonces él veía, como le digo, él no tenía escrúpulos para los negocios, donde él era un ser que donde estaba el negocio estaba ahí, no importaba en qué parte del mundo estaba, porque a raíz de sus inicios, como él salió de una guerra, fue a vivir a otro país, como que no tenía, incluso él no tenía bandera. Como les dije, él agarró en la etapa oscura de su vida, él se vuelve ballenero, empieza a comerciar con aceite de ballena. Las ballenas se utilizaban, como le dije, para todo, y las empezó a cazar indiscriminadamente, aun cuando las leyes ya protegían a este animal. Eran 2 o 3 países los que todavía seguían con esto. Uno de ellos era Japón. Entonces él empieza a construir balleneros, sale a la caza con las ballenas. Dice que incluso en lo que estuve investigando, él mató más de 3.000 ballenas. No importaba si estaban en época apareamiento o estaban en otro proceso, él las cazaba. Él era su voracidad, su ferocidad, así como en los negocios, era con estos seres. Incluso incursionó en mar peruano, sus balleneros. Esto fue contestado bombardeando, quitándole los permisos. Él tuvo que pagar alguna indemnización en su momento al Estado peruano, porque él no respetaba. Entraba al mar peruano, al mar británico, al mar noruego. O sea, él no tenía bandera, siempre trabajó así, entre lo legal y lo ilegal. Acá estamos para rescatar los puntos positivos. Entonces él veía negocios por todos lados. Entonces él, después de esto, en esta parte de innovaciones, él, como le dije, viendo el otro punto, él empezó a construir barcos más grandes, de muchos tonelajes. ¿Para qué? Justamente para el transporte, para su comercio. Empieza a negociar mucho con estados, se compra la famosa isla Scorpios y ya empieza a incursionar en otros mercados, como les dije, la innovación. Y él empieza en lo que es la aviación comercial privada, junto con su hijo. Él primero empieza haciendo rutas cortas, rutas pequeñas dentro de Europa, y luego va incluso haciendo lo que es aerotaxis. A estos aerotaxis él ya empieza a innovar junto con su hijo. Y es acá en este punto donde, por ejemplo, este personaje le va a ocurrir algo a él que va a hacer que su tiempo sea más corto en esta vida. Y es que su hijo fallece en un accidente aéreo. Él, por ejemplo, dice que hubo un accidente con un avión Piaggio, y en el cual a su hijo, pues él fallece ahí, y lo reconocen porque justamente estaba escrito en su pañuelo sus iniciales. Esto a él lo marcó. Aquí el gran empresario, el hombre, miren estos finales de este hombre, él pierde ya lo que es la pasión por los negocios, porque por los negocios hay que tener pasión. Él pierde esta pasión y él pierde a su hijo en el año de 1973. De aquí para adelante su existencia no va a ser mucho. Hubo problemas, después que él muere hubo problemas. Él fallece en el año de 1975 y es ahí cuando Jacqueline se hace de una fortuna, porque habían hecho un contrato prematrimonial, y hay una disputa con su hija, con los herederos de Onassis, en este caso con su hija Cristina. Es así como este empresario, que hizo fortuna de la nada, llegando a un país extranjero, trabajando de todos, pero sabiendo relacionarse, logró una de las fortunas más inmensas. E incluso dejó buenas frases para la posteridad. Él decía que si tú, por ejemplo, no tienes dinero, al menos con el poco que ganes, consíguete o hospédate en un hotel donde se junten personas adineradas. No importa si estás en la azotea o en el sótano, pero mira
acuéstate ahí y vas a ver que los problemas que tienen ellos son los problemas comunes que tienen todas las personas. También decía que andes bronceado, para que vean que estarás viajando, que tienes una vida, que cuides tu cuerpo. O sea, él dejó muchas enseñanzas, rescatando dentro de todo lo que él hizo, el riesgo, el abrir nuevos mercados, las innovaciones, entender a las personas, ampliar su círculo. O sea, era una persona muy fascinante en este sentido y cómo llevó los negocios. Entonces, todas estas lecciones, amigos, amigas, tenemos que rescatarlas. Bueno, como siempre, espero que este programa les haya gustado. Ahora déjame invitarte, tengo un canal secundario que es Jaguar Empresarial. Espero que me apoyes con este canal porque en verdad ahorita la plataforma está bien especial con los creadores de contenido. Es por esto que también yo no estoy creando como antes muchos contenidos, porque el veto está demasiado fuerte y a veces injusto. Como siempre, amigos, espero que este programa te haya gustado. En verdad lo he hecho de todo corazón. No te olvides darle tu super like, de compartirlo en tus redes. Como siempre, muchas gracias y éxitos.